busquemos la palabra del Señor. Vamos a estar en pie en reverencia a la palabra. En 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Aleluya. Y si lo tienes, me puedes decir un fuerte amén. 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 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Y la palabra del Señor dice así de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que está escrito en la Biblia, esta es en la TLA, una versión TLA, traducción en el lenguaje actual. Vamos a buscársela, vamos a cambiarla aquí, en la Reina Valera, que es la otra. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te repito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te doy gracias por tu palabra preciosa. Me pongo delante de tu presencia, Espíritu Santo, y sé tú tomando el control absoluto, mi Dios, Padre, de este mensaje, de esta palabra, Señor. Y yo te pido, Padre, que si hay alguna distracción, si hay algo que no proviene de ti, Padre, quítalo, mi Dios amado. Que podamos, Señor, prestar atención a lo que tú quieres hablar hoy y que esta semilla caiga en terreno fértil, mi Dios amado, para que haga, Señor, lo que tú quieres hacer en ellos, Señor amado. Por lo cual es enviada, Señor, hará. Creemos, Señor, que así será, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Aleluya. Déjame ver, porque el sol me está dando directo en la tabla. Amén. Hemos leído, ¿verdad? El tema para hoy es el impacto de la palabra en mi vida. El impacto de la palabra en mi vida. Este tema yo lo comencé, ¿verdad? El Señor lo puso en mi corazón, creo que fue la semana pasada que predicamos y en un momento dado hablamos de este tema, de lo que era la palabra, que era para enseñar, redarguir, y lo importante que es ella, porque si no hay palabra en nuestra vida, va a haber tropiezo en nuestro caminar. Si no hay palabra en nuestro corazón y en nuestra vida, vamos a tropezar. Eso fue lo que dije en aquella predicación. Y el Señor me inquietó a traerles para que pudiéramos entender la importancia, no de un solo libro. ¿Sabes por qué? A donde préstame tu Biblia. Que salí tan ahorrada, dejé la mía y traía algunas para regalar y las dejé. Pero la semana que viene las traigo. Todo el mundo piensa que esto es un libro más. Pero si nosotros pudiéramos entender la importancia o cómo impacta la vida de aquel que se alimenta de ella, todo fuera diferente. Si entendiéramos que esto no solamente es para cargarla, si entendiéramos que esto es mucho más de lo que podemos imaginar. No solamente para traerlo domingo, miércoles, viernes, el día que sea a la iglesia, que me acompañe. No solamente para que me acompañe, sino para que transforme mi vida. ¿Por qué usted cree que en otros países esto, la palabra, la escritura, no la quieren? ¿Por qué le es tan molestoso en otros países que esto la gente lo tenga en sus manos? Que la gente tenga acercamiento a esta palabra. ¿Por qué la queman y la destruyen?
si no fuera peligrosa según ellos. Sí, porque para ellos si algo no tiene, ¿cómo puedo explicarles? Si fuera algo que hiciera daño, si fuera algo, porque ellos se preocupan tanto porque la gente no la tenga cerca de su vida, que prohíben el uso de ella. En China hasta en aplicaciones ya no la tienen para que ellos la puedan recibir. Usted sabe cuántas en China desean tener la palabra del Señor, y a veces en nuestro hogar hay 2, 3, 4 Biblias y ni la tocamos, ni profundizamos en ella, ni queremos. Muchas veces nos olvidamos que tenemos tantas Biblias en el hogar. Y si usted entendiera el poder que tiene la palabra del Señor para cambiarte. Por eso el enemigo no quiere que la gente la lea. ¿Qué pasa cuando usted comienza a leer la palabra del Señor? ¿Ah? Transforma. Pero cuando usted empieza a leer la palabra, ¿qué es lo que sucede rápido que usted empieza a leer la palabra? ¿Qué le sucede a usted? ¿Usted no le sucede que comienza una pesadez y un sueño para no leerla? ¿Usted entiende cómo el ámbito espiritual se levanta en contra de la palabra del Señor? Porque sabe que si usted lee, su mente se transforma y su corazón se transforma. Su vida será impactada por ella. Hay gente que ha salido del satanismo y usted sabe cómo es que ha cambiado su vida por la palabra. Yo he escuchado testimonios de gente que bragaba con satanismo y dice que cuando comenzaron era como si algo le hablara directamente. ¿Sabes por qué? Porque esto tiene vida. Vamos a ver por qué es que tiene vida. Esto es sumamente importante. Tenemos que aprender ya a vivir por lo que está escrito aquí y no solamente cargarla y conocer que hay una Biblia, sino hay que vivirla. Por eso Santiago decía que no solamente fuéramos oidores, sino hacedores de ella. ¿Saben lo que es? Practicarla, vivirla. Pero solamente la traemos y la cargamos para leer un pasaje, pero no la vivimos. No la queremos escudriñar, porque leer no es lo mismo que escudriñar la palabra. Yo la puedo leer y no entenderla, pero cuando yo me siento y le digo al Espíritu Santo que es el que la inspiró para escribirla, vas a poder comprender la revelación que Dios tiene en ella. Amén. Toma otra. Cuando nosotros entendemos la importancia de esta palabra, aquí Pablo le está hablando a Timoteo a través de una carta que le envió a Timoteo, y le dice a Timoteo al final de esta carta, del capítulo 3, le dice: las escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y termina diciendo otro versículo que lo vamos a ver. ¿Por qué es tan importante y qué efecto causa en tu vida? Y Pablo le decía a Timoteo, tú en versículos anteriores, cuando usted lee este capítulo, le dice: tú naciste con la palabra. Tú creciste escuchando. ¿Cuántos hemos crecido escuchando la palabra? ¿Cuánto ha habido de esa palabra en nuestra vida que ha causado cambio y transformación? Hemos sido solamente oidores, pero no hacedores. Yo puedo decir, tengo muchos años en el Evangelio, pero no es lo mismo decir yo llevo muchos años escuchando la palabra que decir que esa palabra ha causado un cambio en mi vida. Porque yo tengo que tomar esa semilla y hacerla parte de mí para que me transforme. Yo quiero cambiar mi vida. Estoy cansada de tener una vida que no tiene sentido, una vida donde yo me siento que estoy en lo mismo, caminando en lo mismo. Yo tengo que aferrarme a esa palabra. Yo tengo que comenzar a vivir esa palabra. Tengo que transformarme a través de la palabra. Pablo le decía a Timoteo en ese capítulo: persiste en lo que has aprendido. Hay que persistir en lo que la palabra nos enseña. No nos podemos quedar igual. Por eso yo digo, tanta gente a veces que ha escuchado la palabra, ¿y qué está pasando? Si la palabra es inspirada por Dios y la palabra me dice que fue a través del Espíritu Santo que esos hombres fueron inspirados, ¿por qué yo sigo igual si se supone que la convicción
dentro de mi ser para transformarme, sea por el Espíritu Santo, pues es que no le estoy prestando atención a la palabra. No le estoy sacando provecho a la palabra. Necesito tener esa semilla y hacerla crecer dentro de mí. Pablo le enseñó a Timoteo la doctrina. Pablo le enseñó la fe por la cual él tenía que guiarse. Pablo le enseñó la conducta de un cristiano, el propósito que tiene un cristiano, el amor, la paciencia y todo eso él lo había recibido. Y Pablo le estaba diciendo, continúa persistiendo en lo que has aprendido. No lo sueltes, no camines como si no tuvieras dirección. La palabra dice, y ahí mucho más, Pablo vuelve y le dice, la palabra es la que te hará sabio, aleluya. La palabra en el versículo 15 de ese mismo capítulo, Pablo le está diciendo, las sagradas escrituras son las que te harán sabio para salvación en la fe en Cristo Jesús. Le estaba diciendo, si tú las escudriñas, si las mantienes, si persistes, si entiendes lo que la palabra te está diciendo para guiarte, serás sabio. Serás sabio y tendrás salvación en Cristo Jesús. Porque la salvación solamente la vas a comprender a través de la palabra. Porque ahí vas a aprender cómo debes de guiarte, cómo debes de caminar, aleluya. Entonces ahí es que Pablo le dice, las escrituras son inspiradas por Dios. Y hoy el Señor quiere enseñarnos algo sumamente importante. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Hoy el Señor quiere volverte a recordar, a decirte, yo soy el que te enseño, yo soy el que te guío, yo te voy a enseñar, te voy a mostrar, te haré entender el camino por el cual tú tienes que caminar. Y cuando tú entiendas el camino por el cual yo quiero que tú camines, yo fijaré mis ojos en ti. Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuando Goraima oraba, decía que Dios tiene pensamientos mayores que nosotros. Y a veces tomamos este versículo que dice que Dios tiene pensamientos mayores que nosotros y a veces creemos que no vamos a poder comprender esos pensamientos de Dios. Y tú sabes a lo que el Señor se refería en Isaías cuando decía que tiene pensamientos mayores que los nuestros. Es su palabra. Para poder comprender los pensamientos de Él que son mayores que los nuestros, yo tengo que comprender la palabra del Señor. Yo tengo que entender que Él me quiere enseñar a caminar. Él quiere guiarme por el camino correcto. Él quiere enseñarme a que yo entienda cuál es su verdad. Pero si yo estoy lejos de Él, si yo no quiero conocer su palabra, si no me importa lo que Dios dice, no voy a comprender los pensamientos mayores que Él tiene fuera de los nuestros y que dice más que son buenos y mejores que los nuestros. Dice que tiene pensamientos de bien y no de mal, porque esos pensamientos están plasmados en su palabra. Para comprenderlo, yo tengo que estudiar y escudriñar su palabra, comprender cuáles son esos pensamientos de bien que Él tiene ahí para nosotros. Ahí no hay nada que te haga daño, sino te va a corregir y te va a ayudar a crecer en el Señor. Te va a transformar para bien. Aleluya. Así que cuando Él te dice, te enseñaré el camino, quiere decir que el Señor hoy te quiere dar dirección por donde tú debes caminar. No solamente Él te quiere enseñar, sino que te hará entender lo que tienes que hacer, por dónde debes andar. Esto me indica a mí el cuidado profundo que tiene Dios con nosotros. Dios no quiere que tú andes extraviado. Dios no quiere que tú andes lejos de Él. Dios no quiere que tú andes perdido, sin comprender este camino. Dios quiere que tú entiendas y quiere enseñarte cómo tú debes caminar. Pero lo triste de esto es que el ser humano no quiere a Dios. El ser humano no quiere buscar de Dios. El ser humano no quiere saber de Dios. Entonces se le hace difícil sentarse posiblemente a comprender cuáles son sus pensamientos mejores que los nuestros. ¿Cuál es el pensamiento de bien que Él tiene para nosotros?
Significa que en este caminar tendremos acompañamiento si le permitimos a Dios hablar a través de su palabra. Tú no estás solo en este caminar. Hay un acompañamiento que Dios te quiere dar a través de su palabra. ¿Cuánto estás dispuesto tú a creerle al Señor? Hay una guía personal directamente de Dios contigo, un trato personal que Dios quiere hacer contigo. Ahora bien, ¿qué Dios utiliza para poder enseñarnos y cómo Él hace entender el camino por el cual debemos andar? Y esto solamente es a través de su escritura lo que podemos entender que Dios quiere hacer. Y ahora bien, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? En Hebreos 4:12 dice algo sumamente importante. Primero, antes de Hebreos dice que es inspirada por Dios. Y muchos piensan que estos libros no fueron inspirados por Dios. ¿Por qué será que no creen que son inspirados por Dios? Porque no quieren saber de Dios. Pero ahí claramente en Timoteo dice que fue inspirada por Dios. ¿Qué significa ser inspirada por Dios en el griego, en el original? Que fue soplada por Dios. ¿Tú sabes lo que significa? Que esa palabra fue soplada por Dios. El soplo de vida de Dios está en su palabra. El soplo de vida de Dios está en su palabra. No es una letra muerta como muchos piensan. Es inspirada por Dios. El soplo de Dios está en ella. ¿Qué significa? Que tiene un origen divino. Dios está plasmado en esa palabra. Aleluya. Y aunque esté escrita por hombres como tú y como yo, que es lo que la gente no comprende, ay, que eso lo escribió un hombre. ¿Cómo tú puedes decir que eso fue Dios? Explícame entonces tú por qué Moisés escribió los 5 primeros capítulos, cuando Moisés no estaba en el Génesis. ¿Quién le mostró a Moisés qué sucedió en el Génesis? Si Moisés no estaba en el Génesis y fue el que lo escribió. ¿Fue inspirada por Dios o no fue inspirada por Dios? Así que usted puede hablar y tener la seguridad contra aquellos que dicen que la palabra no tiene validez. Porque si hay algo que sí tiene validez, es la palabra. Aún cosas que han sucedido científicamente y ha descubierto la ciencia, ya su palabra lo había dicho. ¿Quién descubrió que la Tierra era redonda? ¿Qué dice la palabra de eso antes que lo descubrieran? Que él estaba sentado ¿sobre qué? Sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo es posible entonces que tú me digas que eso no es inspirado por Dios? Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la vida, de la Biblia, y Moisés no estuvo en Génesis. Solamente el Espíritu Santo fue el que le pudo revelar qué sucedió desde el comienzo. Aleluya. Por eso es inspirada. Aunque fue escrita por hombre, fue revelada por Dios. Fue puesta en el corazón del hombre para que la escribiera. Eso significa que es revelación divina, pero escrita. Revelación divina de parte de Dios, pero escrita. Dios decide darse a conocer por las escrituras a estos seres tan pequeños. Él decide revelarse a través de la escritura. Aleluya. Es comunicación intencional de Dios al ser humano. Él lo hace intencionalmente para que tú comprendas quién es Él, para que tú conozcas quién es Él, para que tú conozcas lo que le agrada a Él, para que tú sepas todo lo que Él quiere para ti. Yo no sé si tú entiendes el poder del impacto que tiene la palabra en nuestra vida. Vuelvo y te lo repito, no es un libro común, no es un libro de magia, no es un libro de poesía, no, es un libro de vida para transformación del ser humano. Aleluya. Segunda de Pedro 1:21 confirma que fue inspirada por Dios. Pedro en este capítulo dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la revelación escrita e
inspirada y autoritativa de Dios. Ahí está el poder de su autoridad. Ahí está el poder de Él plasmado en su palabra. La gloria de Él está plasmada en su palabra. Por eso es que el Espíritu Santo puede traer convicción en el ser humano a través de su palabra. Hay cambio y transformación a través de su palabra. Aleluya. ¿Cómo es esta palabra? Es una palabra viva. No es muerta. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Lo primero que dice es que es viva. No es muerta. Esa palabra tiene vida. Cuando tú la lees, sale vida de ahí. Sale vida de esa palabra. ¿Qué significa que es viva? Que no es una letra muerta, sino que tiene un poder activo y actual. No solamente fue en el tiempo del Génesis, no solamente fue en Levítico, no solamente fue en el tiempo de Israel. Es una palabra que sigue viva y vigente, actual para el ser humano, para transformarlo. ¿Cuán dispuesto estoy yo de aceptar su palabra? Esto solamente me indica a mí que es tan poderosa la palabra que penetra hasta lo más profundo de tu ser y puede identificar qué hay dentro de ti. Puede sacar a la luz lo que hay dentro de ti. La intención que está dentro de tu corazón, si tú quieres o no quieres a Dios, si quieres cambio o no quieres cambio. Dios sabe todas las cosas. Dios quiere transformarte, pero Él es tan bello que te deja a ti decidir si lo quieres o no. Si quieres recibir su palabra o no la quieres recibir. Y en esta hora le pido al Señor que el enemigo salga de este lugar y no robe ninguna semilla que quiere sembrar en el corazón. Aleluya. Porque, ¿qué indica esto? Que es viva. ¿Y sabes por qué es viva? Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. Que el verbo era, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Te lo quise traer en una versión más, como nosotros hoy día, la TLA, que es la traducción del lenguaje actual, que dice así: antes de que todo comenzara, antes de la creación, antes de que Dios limpiara la tierra, pusiera orden en la tierra, dice ahí, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. ¿Por qué la palabra tiene vida? Porque la palabra es Él, plasmada en ella. Por eso la palabra tiene vida. Dice ahí que la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Juan está hablando aquí, está indicando que ya la palabra existía. Usted sabe que también la palabra dice que la palabra, la tierra y el cielo pasará, pero su palabra no pasará. Si hay algo que permanecerá siempre, será su palabra. Es eterna y seguirá siendo eterna. Todo se acabará. Profecías se acabarán. Todos los dones se acabarán. Todos los talentos se acabarán. Pero su palabra permanecerá para siempre. Por eso es que impacta la vida de cada aquel que la hace parte de él. Porque tú la tienes que hacer parte de ti. Tú tienes que permitir que ella entre. Aunque dice que es como espada de doble filo. Ella entra y penetra, pero yo tengo que abrirla, yo tengo que estudiarla, yo tengo que escudriñarla, yo tengo que tomar parte para entender que Dios me quiere enseñar y qué es lo que Dios me quiere hacer entender en este caminar. Porque para transformación yo tengo que hacer algo. Para cambio yo tengo que hacer algo. Y cuando yo accione, me levante, crea y tome la palabra como la tengo que tomar, tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Vas a ver cómo la vida de esa palabra se va a plasmar en ti. Y lo que estaba muerto va a resucitar dentro de ti. Ese es el cambio que Dios trae con su palabra. Aleluya. Así que el verbo, la palabra, que es lo mismo, que es la fuente de vida, que es Él, y es la luz para esta humanidad, está actuando a través de su palabra para hacernos conocer quién es Dios. ¿Y qué es lo que Él nos ofrece? Que es una vida eterna, que es mucho mejor que la que estamos viviendo.
Eso es lo que Él quiere decirte. Yo estoy en ella. Y Él vino y la cumplió. ¿Usted sabía eso también? En el principio era ley. La ley de Moisés. Pero cuando Cristo vino a cumplir esa ley en Él. Él se hizo la palabra encarnada para mostrarnos a nosotros el poder de esa palabra. Para acabar de decir, por esto es que esta palabra es viva y produce lo que tiene que producir en ti. Aleluya. Esa es la palabra viviente. Cristo mismo es esa palabra viviente y definitiva que el Padre envió para nosotros. ¿Qué significa esto? Que la Biblia es la palabra escrita que nos muestra a Cristo, pero entonces Cristo es la palabra viva que le da pleno significado a la Escritura. Te lo repito. ¿Qué significa? Que la Biblia es la palabra escrita que nos muestra a Cristo. La palabra es que nos muestra quién es Él. Y cuando nos muestra a Cristo, ¿qué pasa? Que entendemos que ese Cristo es la palabra que le da vida a esa escritura. Es la que le da vida. Y no solamente le da vida, le da eficacia a esa palabra. Porque lo segundo que dice que es eficaz esta palabra. Y si es eficaz, ¿por qué en ti no está dando fruto? ¿Por qué no está cambiando tu vida? ¿Por qué no está siendo transformado si es eficaz? Y no es por falta de la palabra, porque ahí dice claramente que la palabra es eficaz. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá atrás vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ahí habla de la eficacia de la palabra. Está diciendo, yo envío la palabra y no retorna atrás vacía. Eficacia me dice a mí que es resultado. Hay un resultado con su palabra. Tiene que haber resultado en su palabra. Por eso es eficaz. En otras palabras, va a cumplir propósito, va a producir resultado y nunca va a fallar en su misión. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Eso causa la palabra. Puede ser que hoy tengamos un hijo que esté fuera del Señor, pero sabemos que como yo sembré la semilla, no volverá atrás vacía. Esa semilla tiene que dar un resultado en esa vida. Tiene que dar un resultado porque hay un propósito por el cual fue enviada. La palabra es eficaz porque cumple lo que Dios envía. Produce fe en el creyente, limpia el corazón, edifica el creyente y penetra hasta lo más profundo de tu ser. Es viva y es eficaz. ¿Y cómo es esa palabra que es viva y eficaz? Es como espada de dos filos, dice ese versículo. Esto me habla a mí de precisión y de autoridad de parte de Dios. Él tiene toda potestad. ¿Se acuerdan de la potestad que estábamos hablando? Él tiene toda la autoridad para penetrar dentro de tu ser. Tiene toda la autoridad para entrar a lo más profundo de tu ser. Significa que es la capacidad de la palabra de Dios para penetrar con precisión absoluta y ejercer autoridad perfecta sobre tu corazón. Autoridad perfecta sobre tu corazón. La palabra de Dios no golpea al azar, no es que tira al azar, no, es que Él va directo, Él sabe dónde tú tienes que trabajar. Él sabe el área todavía que hay que trabajar y Él dice, ok, mi palabra te va a enseñar qué tienes que hacer. Yo voy a sacar lo que hay en esa área. Yo voy a entrar como espada de doble filo y voy a ser tan preciso con esa espada que voy a entrar a tu pensamiento. Voy a entrar a la intención de tu corazón. Yo voy a entrar porque yo sé dónde es que tengo que trabajar. La palabra no tira al azar. No es como hacemos todos nosotros. Déjame abrirla. A ver qué Dios me dice hoy. Pongo mi dedo. Wow, no. La palabra de Dios no es al azar. Nosotros somos los que a veces somos medio
porque queremos que Dios nos hable y pensamos que podemos jugar con la palabra así. No. A veces abrimos la palabra y siempre la palabra va a hablar. Pero no hagamos eso. Es precisa su palabra. Y Él sabe el área que hay que trabajar en nosotros. Y Él va a utilizar la palabra para penetrar a esa área. Con precisión y autoridad. Porque la palabra es para cambio y transformación. Y si Él sabe que esta área hay que trabajarla en tu alma, Él va a poner la palabra precisa. Y si no es que tú la estás leyendo, te la están predicando. Por eso mucha gente dice, ay, pero ¿cómo es que sabía lo que yo estaba pasando? Porque Dios conoce y va a penetrar a lo más profundo de tu alma y tu corazón. Y va a traer el cambio para tu vida, para tu alma, para que tú entonces puedas sanar, puedas levantarte y continuar, puedas salir del proceso. Eso hace la palabra. Por eso dice que es espada de doble filo, es precisión al cortar, es una penetración profunda dentro de tu ser, tiene precisión para penetrar tu alma, tu espíritu, tus coyunturas y los tuétanos. ¿Qué me está diciendo? Yo puedo entrar por tu cuerpo, por tu alma y por tu espíritu. No es que Dios te va a dividir en las tres partes, no. Es que Él puede penetrar, entra primero por tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Él lo que está diciendo es que yo puedo discernir lo que hay dentro de ti. Puedo entrar a lo más profundo. Aquello a veces que hasta se nos ha olvidado. Que a veces ni tenemos en nuestra memoria, que tenemos que arreglar y trabajar, pero no hemos querido arreglar. Situaciones del pasado, cosas que nos hirieron en el pasado. Y lo guardamos tanto en nuestro pensamiento porque quisimos olvidar, pero Dios dice, no, es que tú no has sanado. Yo necesito que tú sanes, porque como yo necesito trabajar contigo, yo te tengo que sanar. Entonces Dios va a entrar ahí y te va a llevar sanidad a través de la palabra. Va a penetrar exactamente en donde aún tú no te acuerdas, ahí Él va a entrar y te va a cambiar y te va a transformar. Aleluya. Así que la idea es que la palabra de Dios no se queda en la superficie, sino que llega a lo interior de lo más profundo del ser humano. Cuando Hebreos dice en la palabra que parte el alma y el espíritu, lo que dice es que penetra tan profundamente que va a revelar todo lo que hay íntimo dentro de ti. Aunque no se lo hayas dicho a nadie, Dios lo conoce. Omnisciente. Dios es omnisciente. Todo lo conoce, todo lo sabe, para Él no hay nada oculto. Dios tiene pensamientos de bien. Por eso te quiere curar y te quiere sanar. Por eso te quiere transformar y te quiere guiar. Aleluya. Así que Él expone tus motivaciones ocultas. Él revela intenciones verdaderas. Él confronta el autoengaño y trae convicción profunda de lo que hay dentro de ti. Por eso a veces es que la palabra incomoda. Y a muchos no les gusta. Pero yo soy de las que digo, qué bueno que te incomoda, porque yo sé que Dios está sanando. Cuando la palabra nos incomoda, es señal de que algo hay que trabajar. Y Dios quiere sanar. Si la palabra incomoda, prepárate porque Dios quiere sanarte. Dios quiere limpiarte, transformarte. Y por eso yo siempre soy de las que digo, si te incomoda, me gusta que te incomode porque yo sé que Dios está trabajando. Si te sientes muy cómodo, como que me preocupa más. Yo prefiero que te incomode y que tú puedas enderezar tu camino. Él dijo, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Así que la palabra analiza, evalúa y expone lo que está dentro de ti. Dios quiere que estemos bien. Y más en este último tiempo, por falta de conocimiento, es que la iglesia está pereciendo. Hemos tomado el libro de la palabra del Señor como algo normal. No la estamos atesorando en nuestro corazón. No la estamos guardando. No la estamos respetando. Porque al hacer lo que yo quiero e ir en contra de esa palabra, no estoy respetando la palabra por igual a Dios.
porque la palabra es Dios. Por eso es viva. Aleluya. Así que es viva y eficaz como espada de doble filo, pero también es lámpara para tu vida. Ay, es que yo no sé por dónde es que tengo que caminar. Yo no sé qué es lo que Dios quiere para mí. Yo estoy extraviado. No entiendo y no comprendo. La palabra dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa? Que la palabra es lámpara a tus pies. Tus pies es lo más cerca que tú tienes para caminar, ¿verdad que sí? Está el camino, pero para empezar ese camino que Dios te quiere hacer entender y te quiere enseñar a través de su palabra, Él te está diciendo, primero es lámpara a tus pies. A lo más cerca que tú tienes aquí antes de comenzar a caminar. ¿Qué significa? En la antigüedad habían pequeñas lámparas que ellos utilizaban de aceite para alumbrarse lo necesario, el paso a paso. ¿Qué te está diciendo el Señor? Es lámpara a tus pies. Es la que te va a ayudar a comenzar a dar los primeros pasos, los pasos más cerca, las decisiones más cerca. Poco a poco, Él te va llevando poco a poco. Te dice, primero es lámpara a mis pies, para que tú veas cuál es el próximo paso a seguir. Yo soy el que te estoy enseñando, te voy a mostrar el camino por el cual debes caminar. Yo he fijado mis ojos sobre ti y es lámpara a tus pies. Yo te estoy enseñando a ir paso a paso en este caminar a través de la palabra. Pero te dice más, lumbrera a tu camino. Ya hay amplia. Pon un poco más amplio el panorama y te dice, no solamente te llevo con mi palabra paso a paso para transformar tu vida, sino que abro esa luz para la ruta completa por la cual tú tienes que caminar. Yo soy esa luz a través de la palabra que te va a traer dirección completa y general a tu vida. Aleluya. No solamente te voy a mostrar paso a paso a seguir en este caminar, en tu comienzo, en este comienzo del Señor, sino que te voy a alumbrar el camino general por el cual tú tienes que andar. Aleluya. Te voy a enseñar a través de mi palabra, te voy a decidir, te voy a enseñar para que tú comiences a ver y a tomar esas decisiones de paso a paso, aunque sean pequeñas, que tú puedas ver que con mi palabra tú lo puedes hacer. Que con mi palabra tú puedes continuar. Que con mi palabra yo voy contigo, acompañándote, alumbrándote para que tú puedas ver el camino de lucha. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios nos guía en decisiones pequeñas, los paso a paso, y nos orienta en el propósito general que Dios tiene para ti. Para que puedas crecer en Dios. Para que puedas continuar en Dios. Aleluya. Y evita que tú puedas tropezar en la oscuridad. Por eso dice que es lámpara. Yo no caigo en la tentación si yo conociera la palabra del Señor que me dice que es lumbrera, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Que es viva y que es eficaz. Yo no tropezaría si yo entendiera lo importante y lo impactante que es su palabra en mi vida. Yo no tropezaría en el camino porque me está alumbrando. Si me dice que por este camino no debo andar, pues no debo de andar. Si su palabra me dice que por este camino es el que debo de andar, este es el camino que debo de seguir. Amén. Así que ya hemos visto cómo es la palabra, viva y eficaz. Hemos visto cómo funciona como espada de doble filo y lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. Pero dice más el versículo que nosotros leímos. Dice que es útil. ¿Qué significa que es útil? Que es beneficiosa. Es beneficiosa para tu vida, no para Dios, porque Él es la palabra. Él te la está dando y te la está entregando. Por eso, usted ha visto que yo tengo Biblia. Son pequeñas, pero las reparto para aquellos que, ¿verdad?, llegan nuevos muchas veces y hoy traía y se me quedaron. Pero siempre trato de aquellos que llegan entregarle la palabra del Señor. Eso es algo que el Señor puso en mi corazón. Porque si no tenemos la palabra, ¿cómo vamos a comenzar a caminar? ¿Cómo vamos a tener esa lumbrera? ¿Cómo vamos a tener esa lámpara a nuestros pies? Entonces me dice que es útil,
Pues yo aprendí que es útil. Y como es útil, pues yo la regalo. Si yo puedo, la regalo. Para que la gente comience a tener esa relación y ese entendimiento del Señor. ¿Y por qué es útil? Porque es provechosa. Es beneficiosa para tu vida. Hay beneficio en ella. ¿Por qué tengo que seguir igual? ¿Por qué tengo que seguir en la condición de tristeza? En la condición en la que estoy cuando es beneficiosa. Y me dice que voy a estar bien. Que es provechosa para mi vida. Eso me habla de beneficio, de lo que me puede hacer bien a mí. ¿Cuántos vamos entonces a tomar la palabra como si algo trivial, como sin importancia, iglesia? Yo te diría que si todo el cuerpo de Cristo entendiera el poder de la palabra, esto fuera diferente. La manifestación que está diciendo la palabra, que la creación está esperando de los hijos de Dios, ya se hubiera dado. Te lo voy a repetir. Si la palabra dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y qué está pasando? Si la iglesia entendiera el poder que hay en su palabra, todo fuera diferente. La gente pasaría sus procesos de una manera diferente. La gente viera el proceso de una manera diferente. La gente viera la tentación y no tropezaría porque tiene su palabra con ella, vive la palabra, sabe lo que la palabra dice, lo que le agrada a Dios y no tropieza. Pero aún dentro de la iglesia está sucediendo tanta y tanta cosa y es porque tenemos la palabra para un domingo, un versículo. Ni siquiera tenemos devocional diario para estudiarla. Debe ser todos los días. Y vas a ver lo que dice la palabra de ese estudio y de la profundidad de ella. Así que no es un libro decorativo ni informativo, sino que produce. Por eso es útil, porque produce transformación en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que seguir igual? La escritura no se queda solamente en teoría, sino que impacta tu vida constantemente. No es algo que sea parcial, no, es que toda la escritura es útil, dice ahí. No es parte de la escritura, es toda la palabra, es útil. Te está diciendo ahí en Timoteo que te lo leí. Toda la escritura es útil. ¿Tienes depresión? Es útil para la depresión. ¿Tienes problemas en el matrimonio? Es útil para el problema con el matrimonio. ¿Tienes problemas con los hijos? Es útil para los problemas. ¿Estás desviado del camino? Es útil para volver al camino. Es útil para todo. Es provechosa para todo, aleluya. Cuando Pablo dice que es útil, significa que la palabra de Dios es eficaz, como ya te mencioné. No hay fallo en esa palabra. No hay equivocación en la palabra. Es eficaz lo que Pablo estaba diciendo ahí para transformar la vida del creyente, para cambiar la vida del creyente. Es decir, que no es decorativa, ni es histórica, ni es solamente informativa, como te dije, sino que va a producir efecto en tu vida. Va a producir efecto práctico. Va a dar fruto esa palabra en ti. Va a dar fruto de cambio. Va a dar fruto de transformación. Por eso a veces vemos a la gente en la misma condición cuando la palabra dice que esto no se debe hacer y tú ves la persona haciéndolo de nuevo. Y dice, pero Dios mío, pero si la palabra lo dice y ellos lo han escuchado, ¿por qué no hay cambio? Y es porque no la hacen parte de ellos. No son hacedores de ellos. ¿Para qué es útil? Para enseñar, que fue lo que dijo Timoteo ahí, o Pablo a través de la carta de Timoteo. Para enseñar. Y yo te quiero mostrar algo rapidito, y ya esto es los 4 puntos de lo que el Señor enseña principalmente en estos versículos. Y no hay un desorden en lo que el Señor está diciendo ahí. Él pone 4 puntos. Dice que es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir.
Y todo en la palabra, mira si es tan útil, tan poderosa, que usted tiene que entender cuando escudriña esa palabra y quiere comprender la palabra, que aún el orden de la palabra tiene significado. En cómo aparece en la palabra tiene algo de importancia y tiene significado. Lo primero que Pablo menciona ahí que es útil para enseñar. Es el primer paso de lumbrera, de lámpara a tu pie, es que comienza a enseñarte la doctrina. Doctrina es lo mismo que la enseñanza de la fe. ¿Cómo es que el cristiano entonces comienza a aprender de esa palabra? ¿Cómo es que tú vas a comenzar a ser discipulado en esa palabra? En el primer paso que tú haces cuando entiendes la importancia y lo útil que es la palabra, lo primero que la palabra hace es enseñarte. Es enseñarte. ¿Qué significa enseñar? Significa instrucción y formación hacia la verdad. Lo primero que la palabra te hace es que te muestra la verdad. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? Lo primero que empieza a hacer es enseñarte la doctrina de la fe, la enseñanza de la fe. Son las palabras que tú tienes entonces que entender y te va a comenzar a decir quién es Dios, quién es Cristo, cómo es que la persona se puede salvar, cómo es que la persona debe de vivir. Y comienza a enseñarte. ¿Por qué usted cree que cuando hay nuevas personas que llegan al Evangelio se comienzan a discipular en la doctrina de la casa? Porque comenzamos a enseñarle a que usted crezca en la doctrina de la fe. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es que trabaja la iglesia? ¿Se recuerdan que comenzamos a hablar de la gran comisión el miércoles? Porque eso es la doctrina, eso es enseñar. Y la palabra comienza enseñando para que tú comiences a pegarte y a entender qué es lo que te quiere enseñar el Señor, a conocerlo a Él. Así que el primer paso de esa palabra es útil para enseñar, para que tú lo comiences a conocer. El segundo paso dice que es redarguir. Y aquí entonces es que el Señor comienza a trabajar contigo. Porque redarguir ya entonces es convencer y te va a confrontar la palabra. Ya cuando dice que es útil para redarguir es cuando la palabra comienza a traer convicción dentro de ti. Es cuando la palabra comienza a traer confrontarte y señalar el error dentro de ti. Que aquí a veces es que entonces la gente se detiene. No, esto no me gusta. Porque la palabra comienza a trabajar y a sacar lo que te dije que era que como una espada que penetra hasta lo más profundo de tu ser. Entonces cuando la palabra comienza a redarguir es que se está dando cuenta que dentro de ti hay algo que hay que cambiar, que hay que sacar. Y comienza a revelarte y a traer convicción de que hay algo mal dentro de ti, que hay que arreglar, que hay que sanar, que hay que sacar dentro de ti. Ese es el segundo paso que hace la palabra. Por eso es útil la palabra, porque te va a mostrar que está mal. Redarguir significa que te va a sacar lo que está mal. Es el momento en que la palabra dice, esto en tu vida no está bien. Esto en tu vida no es correcto. Esto te va a comenzar a revelar qué hay dentro de ti. Cuando tú comienzas a leer, y muchas veces decimos, Dios mío, esto lo hacía yo. ¿No le ha pasado a usted? Yo he cometido este error. Y es la palabra hablando, porque la palabra habla. Por eso es que es viva. Enseña, redarguye. Esto lo hacía yo y la palabra me dice que no lo haga. Pues entonces la palabra comienza a hablarte y a redarguir dentro de ti. Cuando usted siente esa inquietud dentro de usted que no está bien, eso hace la palabra. Te redarguye, te comienza a confrontar con lo que hay que arreglar, aleluya. En otras palabras, es la obra de la Escritura al confrontar el error y produce convicción en el corazón. Trae convicción dentro de ti de que hay que arreglar algo. Eso hace la palabra cuando redarguye. Es cuando la palabra nos muestra que algo está mal en nuestra vida y no es que nos está acusando para destruirte. No, te está entonces llevando a arreglar tu vida. Te está mostrando que hay que sacar. No es que te esté acusando, porque Dios no acusa con su palabra. El que utilice la palabra para acusarte está mal. Porque la palabra no es para acusar, es para transformarte y levantarte. El que utilice palabra para destruirse o para destruirte, tiene que tener mucho cuidado. Porque la palabra es para redarguir, para corregir, para instruir.
Y el redarguir es para mostrar lo que está dentro de ti. Ejemplo, uno como pastora, si uno le da un consejo a través de la palabra, no es para destruirte, sino para aconsejarte, que el Señor dice en su palabra que hay algo que hay que arreglar. Y muchas veces el Señor como pastor nos muestra muchas cosas que a veces usted tiene que arreglar. Y no es para destruirlo, sino para que usted crezca en el Señor. Lo tercero que dice es corregir. Entonces aquí ya es el tercer paso. Te enseña lo que es Cristo, que es Dios, te redarguye, te muestra el error y ahora al corregir te está diciendo, esta es la manera que lo tienes que arreglar. Esta es la manera que es correcto. Corregir significa restaurar a una posición correcta lo que está torcido. Te lo repito, corregir es arreglar algo que está torcido. Lo vamos a poner a la posición correcta. Y eso es lo que hace la palabra. Te confronta primero, te muestra primero y luego te dice, no te acusa, sino que te dice, esta es la manera correcta, hijo, de arreglar esa situación. Esta es la manera que yo quiero que tú corrijas. Y te voy más. ¿Tú sabes qué? Mira lo que dice la palabra. En el Salmo 94, 12, 13. Bienaventurado el hombre. Cuando habla del hombre, hombre y mujer, es lo mismo. A quien tú, Jehová, corriges y en tu ley instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿Qué está diciendo el salmista ahí? Bienaventurado. Bienaventurado el hombre que Jehová corrige. ¿Cómo corrige Jehová? Por la palabra. Le está diciendo que el que se deja corregir por Jehová es bienaventurado. ¿Tú sabes lo que significa bienaventurado? Es el estado de felicidad, plenitud, prosperidad y bendición que solamente se consigue alineado a la voluntad de Dios. Te lo repito, eres más que bendecido cuando seas corregido por Dios. Eres bendecido, pleno, feliz, próspero, porque has entendido la corrección a través de la palabra. Has buscado la palabra para que te enseñe, para conocerlo a Él. Entendiste cuando te quiso redarguir a través de la palabra y conociste el error en el que está. Y tercero, eres bienaventurado porque recibes la corrección de parte de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, por eso son pensamientos de bien. Por eso te dije que la palabra tiene un orden. Enseña, redarguye, corrige. Cuando corrige, eres bienaventurado. No te quejes. Dile gracias, Señor, porque me corrige. Porque es Él el que corrige a través de su palabra. Y el último punto es que instruye en justicia. Instruye en justicia. Instruir en el griego significa disciplina formativa, entrenamiento, educación integral. Cuando dice integral, que es completa, alma, cuerpo y espíritu. Cuando te instruye, Él instruye en alma, cuerpo y espíritu. Formación del carácter. Corrección educativa hacia un hijo. ¿Qué te está diciendo? Ok, te instruye en justicia. Instruir significa que Él te va a enseñar, te va a mostrar, te va a formar en carácter. Ya aquí es más profundo. Ya aquí ya tú aprendiste de la palabra. Ya aquí Él te enseñó lo que estaba mal. Ya Él corrigió. Y ya cuando instruye en justicia es porque ya tú estás preparado para algo mayor. Ya está formando el carácter en ti. Ya esa palabra está profunda en ti. Ya tú escuchas, sabes, entiendes qué está bien y qué no está bien delante de Dios. Ya cuando te dice instruye, es que ya está formando el carácter de Dios en ti. Recuerda que dijimos que vamos a vivir en el Espíritu. Pues ya en esta parte de instruir en justicia, ya el Señor está poniendo el carácter de Él en ti. Que eso lo adquirimos solamente a través de su palabra. Aleluya. Entonces cuando Él dice que instruye en justicia, justicia significa rectitud, conducta justa, vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué te está diciendo? Yo te estoy entrenando para que aprendas a vivir en mi voluntad. Instruir en su justicia es sencillo. Yo te estoy formando el carácter para que vivas en mi voluntad.
Y el carácter solamente se forma a través de su palabra. Porque Él te enseña, te redarguye, corrige y te instruye en justicia. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿O qué era lo que Pablo estaba diciendo aquí? Que la palabra de Dios entrena progresivamente al creyente para vivir una vida recta delante de Dios. La palabra te va a enseñar a vivir ya entonces una vida recta. Que nada te va a mover, que el proceso no te va a mover, que vas a poder salir del proceso y de la aflicción. Aleluya. Así que no solamente es una corrección momentánea, es formación permanente para vivir correctamente. Te lo repito, no es una formación una corrección momentánea, es formación permanente en tu vida. Por eso la palabra impacta, por eso fue que te dije y te comencé con el título, cómo impacta la palabra de Dios en nuestra vida. El cristiano tiene que ser diferente al mundo. Y para ser diferente al mundo, yo tengo que conocer su palabra. Yo tengo que atesorarla, tengo que guardarla y tengo que vivir por esa palabra. Así que resumiendo estos 4 puntos, la palabra enseña lo que es la verdad de Cristo, quién es Él, redarguye cuando nos desviamos, nos muestra el error, corrige mostrándonos el camino correcto, cómo es que lo tenemos que hacer e instruye en justicia formando nuestro carácter para largo plazo, hasta que Él venga. Nos instruye hasta que Él venga. Ya ahí está formado nuestro carácter en Dios. Si estudiamos constantemente y permanecemos guardando su palabra, va a ser diferente. Así que culminando, ¿qué va a provocar entonces y cómo va a impactar la palabra en tu vida? Lucas 11:28 vuelve a mencionar y dice, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Primero dijo, bienaventurados los que son corregidos, ¿verdad? Ahora vuelve y te dice que también serás bienaventurado, no solamente si la oyes, sino que la guardas. Por eso te dije, no podemos ser oidores solamente. Tenemos que guardarla y vivirla y atesorarla en nuestro corazón. El que verdaderamente entiende la importancia de la palabra, su vida será diferente. Aleluya. Así que cuando Lucas menciona aquí que bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿saben lo que significa? Que la verdadera felicidad y plenitud no solamente se encuentra en escuchar la palabra, sino en atesorarla, obedecerla y vivir conforme a sus enseñanzas, convirtiéndola en tu guía práctica de tu vida diaria. De tu vida diaria. No de un domingo, no de un miércoles, no de un viernes, de tu vida diaria. Así que, Iglesia Bella, termino con el último versículo de ese capítulo que te leí, que decía, ¿por qué entonces, por qué impacta cuando yo entiendo que es para enseñar, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia? El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la conclusión de la importancia de entender cómo impacta la palabra en tu vida. ¿Qué dice ahí? Que no solamente es útil para lo que te dije, sino que tiene un propósito específico esa palabra. Cuando tú entiendes estos 4 puntos, que es lámpara a tus pies, que es viva, que es eficaz, que es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, tú puedes entender que todo esto es con un propósito específico de hacer al hombre enteramente perfecto para toda buena obra. ¿A fin de qué? Significa que tiene un propósito. Que el objetivo de lo que él te mencionó anteriormente tiene un resultado. Si tú entiendes cómo es esa palabra, para qué sirve esa palabra, cómo funciona esa palabra, a fin de que tú puedas entender
por qué tiene que ser así. Para que entonces el hombre de Dios, cuando habla del hombre de Dios, está hablando de aquel que ha creído, de aquel que entiende quién es Dios, que le ha entregado su vida, que quiere seguir a Jesús, sabe que es un hombre de Dios porque va a estudiar esa palabra. ¿Qué significa? Que sea perfecto. No es que no tengas pecado. No significa que no tengas pecado o que no puedas pecar. Que no es permiso para pecar, pero no te está diciendo de una perfección entera. Te está diciendo para ser perfecto, completo, competente en esta vida. Que entonces tú puedas estar capacitado y plenamente apto para cualquier cosa que tú tengas que vivir. No es que seas perfecto y no cometas errores. Pero si cometemos errores, la palabra te lo va a decir, te va a redarguir y te va a decir corrígelo. Es para que seas perfecto, completo, capacitado para poder entender lo que tienes que hacer. A eso se refiere la palabra ahí. Que al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. No para algunas áreas, enteramente preparado en todas las áreas. Por eso te dije alma, cuerpo y espíritu. Para que si el ataque es en el espíritu, para debilitarte en el tiempo de aflicción, tú puedas reforzar el espíritu con la palabra. Si el ataque es al alma, a tus pensamientos, a tus emociones, tú puedas entender y comprender qué la palabra te dice y estés completo, enteramente preparado para poder salir y proteger tu alma. Y si es una tentación en el cuerpo, para que tú puedas estar preparado para vencer la tentación. Eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy. ¿Cómo impacta la palabra en tu vida? ¿Cómo impacta la palabra en tu vida? La decisión está en ti. Si tú quieres entender y vivir una vida completa en el Señor, estar preparado para cualquier cosa, ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Esto quiere decir que la meta de la Escritura no solamente es para información o conocimiento doctrinal, sino para capacitarte para vivir y servir correctamente. Para toda buena obra, para vivir correctamente. Ponte de pie, iglesia. Así que la Escritura es inspirada por Dios, es útil, te equipa, te enseña, te redarguye, corrige, instruye y produce en ti buenas obras. Produce transformación, cambio. ¿Entiendes ahora cuando Dios dice que tiene pensamientos mayores que los tuyos y que esos pensamientos son de bien? Porque Dios te quiere bien. Dios te quiere bien. Te creó con un propósito eterno delante de Él. Quienes nos desviamos somos nosotros. Pero qué lindo es el Señor cuando te dice, ok, pues ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que arreglar. Esto es lo que tienes que corregir. Esto es lo que está mal. Yo te quiero ayudar. Y cuando lo corrijas, mantente. Yo te sigo instruyendo a través de la palabra para que te mantengas formando tu carácter en esa área. Si fallaste en esa área, yo voy a seguir instruyéndote en justicia en esa área a través de la palabra. Pero dejemos de tomar la palabra como un libro más, cuando Él quiere traer transformación y vida. Aleluya. Así que el propósito de la palabra de Dios no es solo que sepamos más, sino que estemos completamente capacitados para vivir y servir a Dios eficazmente. Eficazmente. La Biblia no fue solamente dada para llenar tu mente, porque a veces muchos tienen conocimiento, pero no la practican. No solamente para llenar tu mente, sino para equipar tu vida. Para equipar tu vida. Mira lo que dice Josué 1:8. Nunca dejes de leer el libro de la ley. ¿Qué significa? La palabra. Estúdiala de día y de noche y ponla en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Dice de vez en cuando? No.
¿Dice de día solamente? No. Dice de día y de noche. Estúdiala de día y de noche, y no solamente la estudie, ponla en práctica. Y tendrás éxito en todo lo que hagas. No en algunas cosas, en todo lo que hagas. Prioridad. Cristo primero, su palabra primero. Dios te bendiga. Hace un tiempo compartimos un inicio sencillo, pero lleno de fe. Hoy el avance es visible, firme y ordenado. Hoy, cada avance que ves es posible gracias a cada semilla sembrada. Honramos profundamente la confianza y el apoyo recibido. Todo ha sido administrado con cuidado, oración y responsabilidad. Seguimos caminando con claridad, con paz y con la certeza de que cada paso nos acerca más a la culminación. Cada semilla sigue siendo de bendición y seguimos avanzando con gratitud.